Hola, bienvenidos a este espacio de podcast Conexión 7D. Yo soy Natalia y hoy me acompañan dos personas nuevas en este espacio. Hola, mi nombre es Saray. Y mi nombre es Samuel. Y hoy estamos ya en la sexta semana y vamos a hablar de cómo al faraón se le endurece su corazón. Vamos a estar enfocados en Éxodo 9. Y bueno, vamos a tocar tres temitas principales, que es la libertad individual, el libre albedrío y la predestinación. ¿Qué les parece si antes de comenzar hacemos una oración? Me parece. Señor Jesús, tú que reinas en las alturas de los cielos, te pedimos, oh Padre, que seas tú acompañándonos, que tu Espíritu Santo sea dándonos la sabiduría, el entendimiento y el discernimiento, para que todo lo que salga de nuestra boca sea enviado por ti. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, y de hecho nuestra lección empezó señalándonos unos versículos que encontramos en Éxodo 9. Los quiero compartir con ustedes. Dice lo siguiente, Éxodo 9, 29 al 36. Moisés le respondió: Tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová. Los truenos cesarán y no habrá más granizo. Para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Pero el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Cuando Moisés salió de la presencia del faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Al ver el faraón que la lluvia y el granizo y los truenos habían cesado, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Se endureció el corazón del faraón, y no dejó ir a los hijos de Israel, tal como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Y este panorama, en el que el faraón le pide a Moisés que interceda para que las plagas cesen, se repite una y otra vez en el relato de Éxodo. Y aparte me parece interesante que sabemos que cuando Dios recalca mucho algo es porque es una idea importante. Y esta idea de que el corazón del faraón se endurece se repite dos veces en dos versículos seguidos, nada más aquí en esta parte que acabamos de leer. Y vamos a ver que se va a repetir constantemente. Y es aquí donde queremos detenernos y reflexionar nosotros. Bueno, hay una pregunta. ¿Dios predestinó al faraón a eso? Bueno, eso es lo que vamos a estar trabajando en toda esta lección, porque es una pregunta que hay que desglosar bastante. Pero primero vamos a iniciar con otra preguntita, dar un poco de contexto sobre esa palabra de predestinación. Y es, ¿cuánto control tenemos sobre nuestra vida? Y bueno, a lo largo de la historia muchas iglesias han dado una definición de predestinación que es deja poco margen al libre albedrío. Entonces, Agustín, el obispo de Hipona, en el norte de África, sostenía que la predestinación significa que Dios decide el destino humano y que es la gracia de Dios que Él da libremente, pero a los que elige, que esa es necesaria para convertir nuestra voluntad hacia la de Él. Pero la que está diciendo expresamente que es la gracia de Dios, pero que Él elige a quién dársela, lo cual se sale un poco de pronto de lo que ahorita nosotros entendemos. En un principio claramente eso no fue aceptado, pero 1000 años después viene Lutero y Calvino y traen como esa definición, obviamente la adaptan un poco a su interpretación del papel de Dios en la salvación. Y quiero leer algo que dice Calvino, y es: Calvino sugirió que Dios elige tanto salvar a los elegidos como condenar a los malvados, que predestina a unos al cielo y a otros al infierno. Y claro, aquí vemos bastantes problemas. Sí, es muy complejo. ¿Qué piensan de eso que decía Calvino? Bueno, complejo porque yo siento que con esta afirmación de Calvino se nos vienen abajo muchas de las cosas que creemos nosotros como cristianos. De hecho, siento que se nos vendrían abajo muchas de las doctrinas que tenemos, porque nuestras creencias se basan en partiendo del concepto de que Dios es un Dios de amor y un Dios misericordioso. Entonces siento que nos confronta demasiado. Y allí es donde surgen demasiadas dudas. Ahí uno piensa, bueno, ¿realmente Dios es bueno con nosotros y existe el libre albedrío? Porque podemos ver ese contexto que en unas partes del Éxodo dice, pero bueno, el faraón endureció su corazón. Pero en otras partes dice que fue Dios quien endureció el corazón del faraón. Entonces, ¿qué pasó realmente? Bueno, vamos a ver un poquito contando esta historia. Vamos a empezar contando esta historia, dar la primera narrativa. Iniciamos más o menos en Éxodo 3, que es cuando Dios manda a Moisés y le advierte el desafío que será
que el faraón suelte al pueblo. Ya desde un principio se sabía que iba a ser difícil porque sabemos que el faraón siempre mostró negativas hacia pues, el pueblo de Israel. Después en el siguiente capítulo, Éxodo 4:21, dice, yo por mi parte voy a hacer que él se ponga terco y no deje salir a los israelitas. Es como la primera parte donde leemos que dice Dios directamente que él va a poner terco al faraón. Entonces uno ya se comienza a hacer preguntas. Entonces ahí es donde entra el libre albedrío de él. Ahí quién tenía el control, pues. Después vamos a Éxodo 7:3, que también dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Después ya cambiamos un poco la narrativa y ya mientras esto sucede, vemos que ya no dice yo endurecí, sino que dice el faraón endurece su corazón en Éxodo 7:13 al 14, que dice, y el corazón del faraón se endureció y no nos escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón del faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Entonces uno dice es un poco contradictorio que Dios diga, yo lo voy a endurecer y después diga, está endurecido y no quiere dejar salir al pueblo. Entonces es lo que vamos a resolver un poco. Y... bueno, algo también importante es que ya después en Éxodo 9:12 dice, pero Jehová endureció el corazón del faraón y no los oyó como Jehová lo había hecho. Ahora sí dice que Dios sí endureció el corazón del faraón, pero es importante ver dónde sucede esto, y es que esto sucede después ya de que cayeran 6 plagas. 5. En la sexta. Ok, bueno, sexta. Entonces, realmente Dios nos da múltiples oportunidades antes de que veamos aquí que toma como esa decisión. Allí se logra observar que cuando la presencia de Dios entra en una persona, solo hay dos caminos. O la persona ablanda su corazón o realmente lo endurece, dependiendo de lo que la persona sienta y pues tenga obviamente en su mente. Totalmente. De hecho, a mí me llama mucho la atención porque vamos a ver que, digamos, en el panorama general de la interacción entre Moisés y Aarón con el faraón, vemos que el faraón estaba mostrando ese rasgo humano que constantemente es una piedra de tropiezo para nosotros en nuestra relación con Dios. Una de las cosas más peligrosas para nosotros es la autosuficiencia. Cuando sentimos que nosotros estamos por encima del mismo Dios. Y eso le pasaba al faraón. Y esto obviamente se lee en un contexto cultural muy particular, ¿no? Y es que para los egipcios el faraón era un dios en sí mismo. Ellos tenían múltiples deidades, incluyendo el río Nilo, era una deidad para ellos. Y cuando vemos que Dios los ataca con la primera plaga, que bueno, esto fue algo que abordamos la semana pasada en el estudio, Dios ataca o le ordena a Moisés que toque con la vara, o bueno, nosotros lo vemos como que, tocó con la vara y ya. No, en Hebreos tenemos que él prácticamente clava la vara en el río, y el río se convierte en sangre. Esta podría leerse como una metáfora en la que Moisés estaba ante los ojos de los egipcios y del mismo faraón apuñalando a ese Dios en el que ellos creían y la sangre se estaba derramando. Dios necesitaba enseñarle una lección de humildad y de dejar de ser tan autosuficientes a los egipcios y al faraón. Y de hecho, me llama muchísimo la atención y siento que a pesar de que es un relato complejo que a veces nos confronta mucho con esta idea de un Dios misericordioso, hay algo muy importante y es que en Éxodo, déjenme, yo me ubico, creo que es Éxodo 7:5, Dios dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel del medio de ellos. Constantemente cuando leemos el relato a nosotros se nos olvida que Dios, si bien sí estaba intentando salvar a los hebreos y sacarlos de la esclavitud, también estaba intentando salvar a los egipcios. También quería que ellos lo conocieran a Él. También quería mostrarles de qué era capaz. Y vamos a ver que esto surtió efecto porque cuando más adelante los hebreos salen, muchos egipcios se van con ellos porque se impresionan por lo que es capaz de hacer el Dios de los hebreos. Creen realmente en Él. Entonces, Dios es tan misericordioso que incluso en este panorama tan complejo mostró misericordia por los egipcios también. Tener como un doble propósito, salvar su pueblo y por medio de esas plagas que sucedieron también dar un mensaje al pueblo egipcio, ¿no? Y bueno, con esto quiero volver a retomar una idea que habíamos tocado y es que cuando Dios se manifiesta pueden pasar dos cosas, o se endurece el corazón o se ablanda.
En este caso, bueno, en la historia suceden muchas cosas, el pueblo podía endurecer su corazón o ablandarlo, y yo quiero traerlo más a nosotros, y es que, bueno, yo tengo una experiencia personal con esta frase, y es que hace poco, bueno, he pasado un proceso clínico que de pronto uno lo ve o muchas personas lo ven y dicen, ¿qué necesidad hay de que pase esto? Están pasando solo cosas negativas, no veo lo bueno, pero realmente yo lo veo en mi vida y nunca lo he visto como algo negativo. O sea, en vez de pronto decir, Dios, ¿por qué me está haciendo eso? O sea, yo siempre he estado aquí en la iglesia y ¿por qué? Porque en realidad, en este caso, gracias a Dios, mi corazón yo lo sentí como más ablandado. Entonces Dios se manifiesta, se hablando en nuestro corazón, y entonces ahí es cuando... Él puede obrar, exactamente. puede impresionar nuestro corazón. Entonces es como más una decisión que uno va tomando. De pronto al principio vemos como Dios dice, voy a endurecer el corazón del faraón, pero él lo que iba a hacer es mostrar sus señales, su poder, buscar que los dos pueblos vieran el poder de Dios, y con esas acciones el faraón tenía, voy a tomar dos decisiones, o me hablando las primeras plagas, o me sigo endureciendo, no me humillo ante Dios, y qué es lo que al final pasó. Ujú. Exacto, allá hay un punto clave, ¿no es cierto? El hecho de que Dios sepa lo que hay dentro de nosotros o bueno, las decisiones que vamos a tomar, no significa de que Él vaya a utilizar su poder para nosotros manipularnos, ¿no es cierto? O para, ya sea para condenación o ya sea para bendición, sino que somos nosotros quienes tomamos esa decisión. De hecho, es muy importante porque Dios, a veces a nosotros se nos olvida que son nuestras decisiones las que van a marcar cuál es el sendero que vamos a tomar, ¿no? ¿Cuál va a ser el resultado de nuestras acciones? De hecho, con la pregunta que tú hacías hace un momento de si el faraón estaba destinado a ser, a endurecerse y a, digamos, a tomar toda esta actitud que tomó, realmente vemos que Dios le dio muchas oportunidades al faraón para que se impresionara, y de hecho muchos de sus siervos se impresionaron. Vemos en medio de todo este panorama de las plagas que hay unos siervos que le dicen como que aquí está pasando algo, es la mano de, o sea, este Dios no es cualquier Dios. Como que sus siervos mismos sí logran impresionarse, logran como decir, uy, alto aquí, y muy seguramente en esos corazones Dios obró, Dios hizo algo, pero el faraón no permitió que su corazón, por su orgullo, que su corazón se impresionara con las maravillas que era capaz de hacer el Dios de los hebreos. Entonces, ¿qué pasa? A medida que el faraón empieza a rechazar una vez, otra vez, la luz que Dios le estaba dando, su corazón se empieza a insensibilizar. Y esto no es un secreto para nadie. O sea, nosotros sabemos que entre más rechazamos la voz del Espíritu Santo, más difícil va a ser que en un punto determinado nuestro corazón llegue a impresionarse por algo que Él quiera manifestarnos. Entonces, es esa invitación también a nosotros a que escuchemos la voz de Dios, porque entre más la rechazamos, más se aparta el Espíritu Santo de nosotros. ¿Qué fue lo que pasó con el faraón? Podríamos hacer una comparativa, digamos, en el área de la salud. Cuando una persona consume demasiado antibiótico, empieza a generar como una resistencia a ellos. En este caso, así estaba pasando con el faraón. ¿Ya? Veía señales, Dios le mandaba advertencias, pero él generaba como esa barrera, ¿ya? Porque tal vez dentro de su ego, decir, bueno, Dios está mandando estas señales, pero ¿para qué? Para dejar ir a los esclavos. ¿Qué va a pensar mi pueblo egipcio? Tal vez le lastimaba su personalidad, su ego, entonces por eso había como esa barrera entre él y las señales que Dios le mandaba. Sí, da muchas enseñanzas esto. Y bueno, si les parece, podemos también contrastar con otras historias. Por ejemplo, la historia de Sansón, que la podemos encontrar en Jueces 13. Y es que vamos a ver cómo Sansón estaba predestinado a algo y cómo él sí tenía libre albedrío, porque él tomó sus propias decisiones. ¿Y qué pasa? Bueno, Sansón sabemos que estaba predestinado para ser el libertador de Israel. Y vemos que al final de la historia sí sucedió algo que de pronto podemos decir, bueno, cumplió su objetivo de cierta forma, y durante la historia también estuvo ayudando mucho al pueblo, pero vemos como su libre albedrío entra y él toma muy malas decisiones durante su vida. Estar con una mujer que de pronto no le convenía. Entonces,
obviamente eso yo no lo quería para él, pero él fue el que decidió tomar esas decisiones. Entonces, al final, sí, digamos que se cumple ese propósito, pero con las decisiones malas que él tomó, o sea, tenemos libre albedrío. PSA. O sea, Dios cumple su propósito en nosotros a pesar de nuestra resistencia. El Señor quiere cumplir ese plan en nosotros, sí. Y también de pronto reforzarlo aquí con Efesios 1, del 3 a 5, que es el deseo de Dios para cada uno de nosotros, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces vemos, resolviendo un poco esto, estamos predestinados a ser llamados hijos suyos y todos recibimos la gracia de Él. Ahora yo quiero preguntar algo a ustedes, y es Judas. Judas estaba predestinado a traicionar a Jesús, como para contar otras historias. Ya, es bastante complejo porque incluso en el Salmo 41 podemos ver de que ya decía de que uno de los que estaba sentado en la mesa que le dio pan lo iba a traicionar. Incluso cuando estaban todos reunidos le dice, uno de ustedes me va a traicionar, ¿ya? Con comparación con Pedro podemos ver que listo, Pedro a su vez lo negó, pero realmente el que lo entregó fue Judas, ¿ya? Entonces realmente vio los milagros de Dios, de Jesús, estaba allí con él, pero entonces ya fueron sus acciones, ¿ya? Porque él iba más allá de no solamente andar con el maestro, sino ir más allá. Él iba era por otra cosa. Ujú. Y de hecho, hay algo que me parece muy, muy complejo, y es que nosotros sabemos que Jesús tenía que morir. Es decir, alguien o varias personas tenían que traicionar a Jesús. Eso iba a pasar. Pero al igual que en la historia de Pilato, su esposa lo advierte para que él no sea el instrumento de Satanás para que Jesús muera. O sea, Jesús, nosotros sabemos que para que el plan se hiciera efectivo, debía morir. Pero Dios nunca pensó ni planeó que su siervo Judas fuera quien lo traicionara, que sus propios discípulos lo traicionara. De hecho, en el escrito de profecía deseado a todas las gentes, nos cuenta la sierva del Señor que es Judas quien se acerca a Jesús. Él viene, él lo busca. A los otros discípulos Jesús los llama, pero Judas es el que busca. Cuando él ve que Jesús tenía la simpatía de la gente y vio a un posible gobernante para que se encumbrara en la nación, él dijo, esta es mi oportunidad para estar al lado de alguien que me ponga en un lugar encumbrado. Y él vio la oportunidad y los discípulos dijeron, no, este es el más indicado para que nos acompañe porque es que el man sabe mucho. Entonces, ellos se dejaron impresionar por las capacidades que tenía Judas, es lo que cuenta Elena G. White. Pero Jesús, que conoce nuestros corazones, sabía que la motivación de Judas para acercarse inicialmente a Jesús era la ambición de poder y de estar en un lugar de privilegio cuando Jesús tomara, como ellos pensaban que iba a pasar, ese lugar de rey en medio de la nación. Entonces, Jesús, que conoce los corazones, le dio en medio de su misericordia, a pesar de que conocía el corazón de él, las mismas oportunidades que les dio a los otros 11 discípulos para que lo conocieran, para que esa intención que en su momento le estaba moviendo se transformara. Y dice el espíritu de profecía, que por eso esa historia me parece tan triste, que muchas veces su corazón sí llegó como a sensibilizarse, pero él cerraba la puerta para que el Espíritu Santo lo transformara. Entonces, volvemos a lo mismo. Las decisiones que él tomó fueron los que marcaron su destino. Jesús, porque lo conocía, sabía que podía llegar a pasar porque conocía ese corazón. Pero fueron las decisiones de Judas lo que lo llevaron a tomar esa decisión. Y también lo vemos en cómo finalizó su vida, básicamente, porque, pues sí, al final él pudo de pronto haber decidido, bueno, sí lo hice, pero sabemos que Dios, a pesar de negarlo, de rechazarlo, de entregarlo, Él siempre nos va a seguir viendo con esos ojos de amor y que siempre vamos a tener la oportunidad de volver a sus pies, ¿no? Así. Entonces, quiero también leer una cita de la hermana Elena, que dice, Dios nunca obliga a nadie a la maldad, nunca lleva al hombre a desesperarse en su rebelión, no quiere que nadie perezca, sino que todos se salven, pero no obliga a nadie a aceptar la luz. Si después de soportar mucho tiempo al hombre, Dios ve que no se someterá, le deja que manifieste su odio natural, lo entrega al peor de los tiranos, el yo.
Tremendo. Y hablando de decisiones, como dato curioso, en el siglo XVIII había un rey llamado Luis XVI. Eso sucedió antes de la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Bueno, este rey pertenecía a una familia llamada Borbón. Él fue el último rey absoluto antes de que estallara esta revolución. ¿Qué pasaba en ese momento en Francia? El pueblo sufría de hambre. Ya. Había una crisis económica enorme y aparte de eso, los cleros y los nobles no pagaban impuestos. Todo esto lo pagaban los pobres. ¿Qué sucedió? O sea, hubo bastantes advertencias. Luis XVI se negó a hacer modificaciones en la constitución política, el pueblo le hacía peticiones, pero él se negaba o se demoraba en hacerlos, ¿no es cierto? Entonces podemos que hay muchas cosas. Paralelos. Exacto. Y a lo último incluso intenta huir. Entonces obviamente el pueblo toma armas y dice, bueno, ¿qué está pasando con nuestro gobierno? Y hacen la Revolución Francesa y ya pues después de eso a él lo culpan, ¿no es cierto? Por traición y se acaba la monarquía. ¿Qué podemos ver allí a lo largo de esta historia con comparación con el faraón? Que obviamente él también rechazó las advertencias y las señales, se negó a darle los derechos que su pueblo necesitaba porque lo que es la comida es muy necesario, o sea, una persona sin comida lastimosamente no puede sobrevivir. Lo mismo con el faraón no quería dejar salir a sus esclavos. Entonces podemos ver que no solamente le pasó al faraón, sino que a lo largo de la historia hay muchas, tanto en la Biblia como en la parte histórica, hay demasiadas personas que les ha pasado lo mismo. Hay señales, hay advertencias, pero como que no hacen caso omiso a esto y termina pues muy mal, la verdad. Totalmente. Y yo quiero que cerremos con algo que aprendí también para entender esta idea del corazón de Faraón endureciéndose en este libro. Se llama ¿Hay que tenerle miedo al Dios del Antiguo Testamento? Y está como una pregunta. Es de Alden Thompson. Y a pesar de que yo he podido reflexionar sobre esto en mi vida devocional que hemos estado estudiando aquí, siempre me ha confrontado esto de que Dios endureció el corazón de Faraón. O sea, no me termina de cuadrar esa idea. Y en este libro hay un capítulo que habla sobre el lugar de Satanás en el Antiguo Testamento. Y nos va a explicar que para este momento de la historia, cuando se escriben los primeros libros de la Biblia, los libros históricos, el pueblo y por ende los autores de esos libros no tenían una revelación plena del carácter de Dios, ni tampoco del gran conflicto. O sea, nosotros ahorita hoy en día tenemos el panorama completo del bien y el mal, del lugar de Cristo y de Satanás en el gran conflicto. Sabemos que el enemigo está ahí constantemente puyando para que tropecemos, para que tomemos decisiones que nos aparten de Dios. Sin embargo, esta es una revelación que nosotros hemos tenido paulatinamente con el paso de los años. Sin embargo, para este momento, el pueblo de Israel todavía no tenía esa plena revelación del carácter divino. Ellos, en ese contexto, todo lo que pasaba era porque lo ocasionaban los dioses. De hecho, los egipcios también. O sea, cuando el río Nilo se desbordaba, es porque los dioses están enojados con nosotros. Y asimismo otras naciones paganas que los rodeaban a los hebreos. Entonces, en la concepción de los israelitas que habían pasado, además de todo, 400 años en Egipto, pasaba que su Dios también les causaba las cosas malas. Si ellos estaban pasando por un momento difícil, es porque su Dios estaba enojado con ellos. Si todo lo que venía, literalmente venía de Dios, lo bueno, lo malo, todo. Entonces era normal que le atribuyeran todo a su Dios. Esto era una práctica completamente normal en estas naciones tribales. Entonces, cuando nosotros entendemos esta idea, también entendemos por qué en los relatos bíblicos, porque este no es el único, los autores escriben que Dios era el que endurecía el corazón de tal, que Dios fue el que causó que tal, que Dios fue el que hizo esto, que Dios, cuando nosotros podemos entre líneas entender que era la mano del enemigo obrando. Lo mismo que en la historia de Job. Job nunca llega a tener conocimiento, en lo que sabemos, de que era Satanás el que estaba instigando todo eso. Para él todo venía de Dios, porque era la revelación que en ese momento tenía del actuar de Dios. Y finalmente quiero hacer el contraste con Samuel. Nosotros encontramos que cuando David censa al pueblo, en Samuel nos dice que fue
Dios quien incitó a David a censar al pueblo. Y eso es raro porque después él es reprochado por censar al pueblo. Pero en Crónicas nos dice que fue Satanás quien instigó a David a censar al pueblo. Esto es una aparente contradicción. Pero cuando vemos cuándo fue escrito Crónicas, si bien no tenemos claro quién fue el autor, Crónicas fue escrito mucho más adelante en la historia. Es decir, para ese momento ya había una revelación más clara para los autores bíblicos del conflicto entre el bien y el mal. Entonces, para este momento era más claro entender que era en realidad Satanás quien movía este tipo de cosas. Eso también me parece importante para entender un poco el contexto de por qué los autores escriben eso. Eso esclarece mucho las cosas de por qué leemos que decía que Dios iba a endurecer el corazón del faraón. Obviamente, para Satanás era... él se alegra viendo cómo no deja cumplir el propósito de Dios. Pero vemos que al final sí se cumplió totalmente el propósito de Dios porque hizo como un doble fin, liberar al pueblo y dar esa impresión, sembrar en los egipcios también. Y en las naciones vecinas, porque muchos se impresionaron también por la obra divina. Bueno, yo quiero cerrar invitando a nuestros oyentes a que reflexionen en esas decisiones que toman en su vida cotidiana, cómo les acercan o cómo les están apartando de Dios. Dios tiene en su mente concebido un plan para cada uno de nosotros, un propósito elevado. No permitamos que nuestras decisiones nos aparten de Él, sino todo lo contrario. Gracias por acompañarnos esta semana en Conexión 7E. Gracias también a ustedes. Gracias. Esperamos tenerlos por aquí otra vez. Y te deseamos una muy feliz semana y que Dios te bendiga.